Buenos días, Paralelo. Buenos días, Carolina. Confirmen si hay comunicación. Buenos días, doctor. Buenos días, Carolina. Buenos días, licenciado. Se Buenos le días. escucha bien. Buenos días, jóvenes. Buen día, licenciado. Muy bien, ¿dónde están sus cámaras? A ver, este día de viernes tan frío. ¿Cómo están pasando su semana aniversario, jóvenes? ¿Cómo les va en su semana aniversario? ¿Le están sacando provecho en sus jornadas académicas, todo ello, o no es así? Nadie tiene una noción. ¿Qué están haciendo en su semana aniversario, jóvenes? A ver, comenten un poco. Licenciado, de algunas materias seguimos pasando clases normal y, Como en el caso de derecho laboral, dices. y Sigue, de, sigue. y de otras estamos tratando de entrar a las clases que nos están dando, entonces. A los seminarios, creo, ¿no? Que son de nivel internacional, dicen, ¿no? Sí, Muy bien. ¿Dónde están sus cámaras? ¿Por qué han apagado sus cámaras? ¿Dónde están sus cámaras? Habiliten sus cámaras. A ver, ¿dónde está? Mamani, Triguero, Paredes, Jocelyn, creo. A ver, ¿dónde están sus cámaras? Calle Poma, ¿dónde está su cámara? dice, no está prendida mi cámara. Parece que no. Muy bien, ya por lo menos aparece un poco sus cámaras y todo lo demás. Bien, ustedes han visto el comunicado que yo les pasé un día antes. El examen está suspendido hasta que termine nuestra semana aniversario. Y eso significaría que la siguiente semana tampoco damos examen, ¿no es cierto, jóvenes? Porque creo que el aniversario también es la siguiente semana más. Sí, Jóvenes. sí, así es. Sí, licenciado. De tal manera que tienen otra semana más para poder estudiar y tienen otra semana más para perfeccionar sus trabajos. Me parece que es muy buena idea. ¿Dónde me he quedado en el avance de materia? Licenciado, nos hemos quedado en el punto reglas de pagos de sueldos y salarios. Tenía que explicar las reglas y nos dio un subtítulo que era salario por suspensión de contrato indefinido de trabajo. Pero ya avanzamos, yo creo, esa partecita, ¿es correcto? Sí, pero nos tenía que explicar las reglas y de ahí nos dio un Ya, me quedé en el subtítulo entonces, suspensión, salario por suspensión pago de sueldos por suspensión de... de contrato Perfecto. indefinido de trabajo. Bien, ustedes, gracias Alejandro, te agradezco mucho. Ustedes ya han visto las reglas, gracias, te agradezco. Han visto ustedes ya las reglas que la ley establece para el pago de los sueldos y salarios. Y esa primera regla que dice que se paga en moneda de curso corriente, en moneda de curso legal, significa que nuestra moneda corriente es la moneda sonante, la moneda contante. Entonces, usted ha escuchado seguramente alguna vez decir, está sonando las monedas, suenan las monedas, cuenta los billetes. Son, entonces, monedas de curso corriente. Ahora, cuando el legislador dice de curso legal, quiere decir que está puesto en vigencia por las leyes del Estado boliviano. Póngase el ejemplo que puede existir una persona multimillonaria, mucho más, con más patrimonio que el propio Estado, y que puede empezar a crear su propia moneda. Si usted va y le cambian esa moneda, etcétera, pero no es de circulación legal. ¿Por qué? Porque solamente el Estado puede poner en circulación mediante la ley determinada cantidad de moneda, determinados tipos de moneda.
Lo que usted ve, por ejemplo, esos billetes, lo que usted ve, las efigies que tienen las monedas, etcétera, todo eso está determinado por la ley. La ley dice la dimensión de la moneda, el tipo de material que se emplea en la moneda, los instrumentos de seguridad que se aplican para los billetes, etcétera, todo está en la ley. Por eso dice, y moneda de circulación legal. Aquello que no es legal, entonces no entra dentro del campo del derecho, menos dentro del campo del derecho laboral. La otra explicación con relación a la regla es que siempre se debe pagar en días hábiles, de tal manera que aplicando el artículo 41, los días inhábiles como los feriados, los días domingos, no son aptos para hacer pagos de sueldos y salarios. Y la tercera regla que tenemos está un tanto en caducidad. Caducidad dice que implica que no se aplica, pero que sigue existiendo la norma, pero no se aplica, porque hoy sabemos que el pago de sueldos y salarios ya está bancarizado, de tal manera que el empleador hace los depósitos al banco a las cuentas correspondientes de los trabajadores. En ese sentido es que el tema de esta tercera regla un tanto está en caducidad. Existe todavía la norma, pero no se aplica. ¿Por qué? Por estas circunstancias. Y esto se ha vuelto más evidente todavía en el tiempo de la pandemia. En el tiempo de la pandemia ya nadie quería salir, nadie quería tener contacto y mejor era el tema del sistema bancarizado. Luego tenemos la última regla que hace referencia al no pago, a la prohibición que existe de efectuar pagos en lugares de expendio de bebidas alcohólicas o de consumo de bebidas alcohólicas. El fundamento es claro. Persona que consume una bebida alcohólica puede tener reacciones distintas en su organismo. Usted nunca sabe, por ejemplo, cuál es su componente genético que usted tiene. Usted nunca estudia su componente genético. Pero puede tener usted, por ejemplo, una problemática de alcoholismo patológico. Dentro de la teoría del alcoholismo existen tres tipos de alcoholismo: ebriedad, alcoholismo patológico y alcoholismo crónico. Entonces, usted, por ejemplo, que nunca ha tomado una bebida alcohólica, puede tener un problema patológico interno que con el simple contacto de unas gotas de alcohol, usted puede estar totalmente ebrio. Entonces, cuando alguien está en estado de ebriedad, lógicamente la actividad conciencial empieza a tener ya ciertas variaciones. La conciencia, por ejemplo, a usted le permite que cuando llega a una fiesta, usted se porta de la manera mucho más recatada a los inicios. Usted baila una pieza, pero lo baila de una manera discreta. Usted hace una conversación, pero conversa en lo más elemental, en lo más sencillo, etcétera. Siempre está analizando el ambiente. Pero cuando pasa a otros temas de alcoholismo, a otros grados, usted deja esa tendencia conciencial y empieza, por ejemplo, a ser un gran bailador, una gran bailarina, empieza a ser un gran conquistador, una gran persona, etcétera. Y no hay límites para el hombre cuando esté en esos periodos. De tal manera que el trabajador que se encuentra en esa instancia puede agarrar parte del sueldo e invertirlo, aplicar en consumo de bebidas alcohólicas. El alcoholismo tiene una fuerza tan poderosa que el propio trabajador, hasta que se ve tan emocionado, se ve tan elocuente en la actividad social que está realizando, que hasta puede invitar a todos los amigos y gastar todo el dinero, todo el sueldo. Por eso es que en una especie de profilaxis con relación al tema de protección al sueldo y al salario, no se permite que se pague en lugares de expendio de bebidas alcohólicas. Pero también esta regla tiene su excepción. Si ustedes ven, dice que sí se puede pagar en aquellos casos donde el trabajo tiene ese contexto de expendio de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, si usted trabaja en una licorería, o si usted trabaja, por ejemplo, en la cervecería, si usted trabaja en un destiladero de alcohol, de tal manera que en ese tipo de trabajo sí es posible hacer un pago en este tipo de circunstancias. Antiguamente, por ejemplo, existía el tema del catador. ¿Alguna vez ustedes han escuchado al catador? ¿Quién es el catador? Se dice, yo soy catador, dice.
No A he ver, visto. entren al internet, busquen qué significa la palabra catador. Yo lo encontré, licenciado. Adelante, por favor, ten la gentileza. Ya, bueno, me salió que catador es persona que se dedica a probar o catar un alimento o una bebida para informar de su calidad y de sus propiedades. Muy bien, excelente. Entonces, el catador es eso, es el que comprueba, es el que determina si la bebida alcohólica está en su punto o no está en su punto, si le falta algún componente, etcétera. Entonces, antes, hoy no sé muy bien, pero antes la cervecería boliviana tenía un catador, ese era el trabajo. La persona era contratado para saber si la cerveza era buena o era mala, si le faltaba algo o no le faltaba nada. Entonces, el catador era el trabajo más remunerado que existía. Los otros trabajadores se rompían las manos, el lomo, trabajando, cargando, despachando, etcétera. El catador ganaba de probar. Él decía, no, le falta esto, le falta lo otro, etcétera. Y era como una especie de control de calidad del producto que iba a salir. Ahora usted se imagina, ¿no es cierto? El catador a las 8:30 salía sano y a las 18:30 salía en estado de ebriedad, porque estaba consumiendo todo el día, probando, probando. En esos casos, entonces, la ley, pues, viabiliza, permite que se pueda hacer los pagos en este tipo de circunstancias. Bien, avanzamos ahora. Salario por suspensión de contrato individual de trabajo. Salario por suspensión de contrato individual de trabajo. Usted todavía no apunte, solamente escuche. Vamos a contextualizar el apartado antes de ingresar al concepto. Supóngase que un trabajador el día de hoy sale normal de su casa, sale con su loncherita de comida, sale muy agradecido de la vida y resulta que su hermanito está siendo asaltado. Entonces, ¿va o no va al auxilio del hermanito este trabajador? A ver, usted póngase, usted hoy está saliendo, ve que a uno de sus parientes queridos lo están asaltando, ¿qué hace? ¿Se escapa, mira, continúa su trabajo o qué hace? Voy a ayudarlo. Claro, va a prestar un auxilio. Y en el tema del auxilio, usted se ve en una contienda pugilística, porque a usted también lo pegan, a usted lo golpean y usted también golpea, viene la policía y los arrestan a todos ustedes. ¿El trabajador pudo ir a su trabajo? No. No, Un arresto policial va a ser de 8 horas, va a decir 8 horas de arresto por escándalos en vías públicas. Entonces ahí viene el fenómeno de la suspensión, vean ustedes. El trabajador no pierde su trabajo, pero temporalmente no está trabajando, por razones que la ley determina. Vamos a poner otro ejemplo. Usted el día de hoy le dice a su empleador, usted entra en vacaciones desde mañana de acuerdo a la planificación y se pierde 30 días de la patronal. Entonces, la vacación es la suspensión del contrato, porque usted suspende su actividad laboral y ya no está sometido a subordinación y dependencia de su empleador. Entonces usted se va fuera de la patronal, se va a su casa y vuelve de 30 días y vuelve a reiniciar su actividad laboral. Entonces, de eso trata el tema de la suspensión. ¿En qué casos la ley considera que cuando existe suspensión debe pagarse un sueldo y un salario? ¿Y en qué casos de la suspensión no debe pagarse un sueldo y un salario? Con esa explicación, usted apunte lo siguiente. Se entiende por suspensión del contrato individual de trabajo, se entiende por suspensión individual del contrato individual de trabajo, la cesación de la actividad laboral de manera transitoria. Cesación de la actividad laboral de manera transitoria, o sea, de forma no permanente. Y apunte, la suspensión
no debe confundirse con la extinción del contrato individual de trabajo. La suspensión no debe confundirse con la extinción del contrato individual de trabajo. Siga apuntando. De suspensión con derecho al pago del salario, suspensión con derecho al pago del salario. Y 2, suspensión por razones comunes sin derecho al pago de salario. Repito, debe tomarse en cuenta la suspensión con derecho al pago del salario y luego debe tomarse en cuenta la suspensión por razones comunes sin derecho al pago de salarios. Estudiamos el primero. Suspensión con derecho al pago del salario. En estos casos, la cesación de la actividad laboral por expresa disposición de la ley debe tener un sueldo, debe tener un salario correspondiente. Estos casos son los siguientes. Primero, las bajas médicas. Segundo, declaratoria en comisión. Tercero, reincorporación por despido ilegal. Cuarto, feriados. Quinto, vacaciones. Sexto, asuetos. Séptimo, maternidad. Ahora estudiamos la suspensión por razones comunes sin derecho al pago de salarios. Suspensión por razones comunes sin derecho al pago de salario. Se trata de aquellos casos donde la cesación de la actividad laboral implica preservar, conservar la fuente laboral, pero no hay derecho al pago de sueldos, al pago de salarios. Y aquí tenemos los siguientes casos. El servicio premilitar, en primer lugar. Segundo caso, por detención en procesos judiciales. Tercer caso, la suspensión por una falta disciplinaria. El cuarto caso, las huelgas que son declaradas ilegales. Y en quinto caso, las licencias sin goce de haber. Punto de avance. Descuentos del salario por inasistencia injustificada. Jurídicamente, cuando se hace referencia al descuento, el descuento debe ser entendida como aquella cantidad que se disminuye, como aquella cantidad que se rebaja del sueldo o del salario.
En este caso, es importante diferenciar los trabajadores obreros y los trabajadores empleados. Veamos el primero. Trabajadores obreros y descuentos. Trabajadores obreros y descuentos. La ley establece que la inasistencia injustificada a la actividad laboral produce dos efectos para el caso de trabajadores obreros. El primer efecto es la pérdida del salario dominical. Pérdida del salario dominical. El segundo efecto, día no trabajado, día no pagado. Ahora estudiamos el caso de los trabajadores empleados. En este caso se aplica el Decreto Supremo 3691 del año 1954. Es un reglamento de multas por inasistencia injustificada. Este decreto supremo, o cuando los empleados particulares no asisten al trabajo sin razón justificada, son sancionados con un descuento del doble del haber, correspondiente al tiempo que hubiese faltado. Punto de avance. Salarios y aportes de ley. Salarios y aportes de ley. Estudiando los efectos del sueldo, del salario, tenemos que, aplicando el artículo 42 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, el empleador, a tiempo de efectuar los pagos, debe proceder a deducir las sumas correspondientes a los impuestos, pero también las sumas correspondientes a las cajas de seguro social. Cuando estamos hablando de las cajas de seguridad social, tenemos que hacer referencia a los llamados aportes de ley. Y un aporte de ley tiene un carácter social, implica una obligación de realizar pagos para financiar determinadas instituciones conforme a la ley.
De esta manera, usted debe distinguir entre aportes laborales y aportes patronales. Estudiamos el primero, aportes laboral. Por definición, el aporte laboral son aquellas deducciones legales que están realizadas por la empresa, que están realizadas por el empleador. Subraye la palabra que dice deducciones realizadas por el empleador. Y aplicando la ley de pensiones, estos aportes laborales son los siguientes. Primero, aporte de vejez, 10% del total ganado. Segundo, aporte laboral, riesgos comunes, 1.71% del total ganado. Comisiones, tercer aporte laboral, comisiones, 0.50% del total ganado. Cuarto, aporte laboral, AFP, aporte laboral solidario, 0.50% del total ganado. Total de aportes laborales, 12.71%. Se aclara que cuando se emplea la terminología riesgo común, se hace referencia a un accidente, a una enfermedad que no está vinculada a la actividad del trabajo, como por ejemplo una litiasis renal. Ahora estudiamos los aportes patronales. Aquellas obligaciones del empleador que están destinadas a proteger el capital humano. Y a diferencia del aporte laboral, el patronal es a cuenta, es a costo del empleador. Entonces, aplicando la ley de pensiones, aplicando el reglamento del Código de Seguridad Social, estos aportes patronales son los siguientes. Primer aporte patronal, Provivienda. 2% del total ganado. Segundo aporte patronal, AFP, riesgos profesionales. 1.71% del total ganado. Tercer aporte patronal, Caja Nacional de Salud.
Caja Nacional de Salud, seguro a corto plazo, 10% del total ganado. Cuarto, aporte patronal solidario. 3% del total ganado. Total aportes patronales, 16.71. El monto es variable. Apunte eso, el monto es variable. Además, dentro de los aportes patronales, se tiene el aporte del 2% sobre el total ganado para el Fondo Solidario Minero. Punto de avance. Régimen tributario. Punto de avance. Régimen tributario. Este es otro de los efectos del sueldo, del salario. En términos sencillos, implica la obligación legal que tiene el trabajador de pagar un impuesto por el sueldo, por el salario que percibe. Se aplica la Ley 843 y específicamente se aplica el impuesto del IVA, que conforme al artículo 19 de la Ley 843, considera que este impuesto se grava a los ingresos de las personas naturales que pueden ser provenientes de inversión de capital o que puede ser proveniente del trabajo. Y considera que son ingresos los sueldos, los salarios, los jornales, el sobresueldo, las horas extras, las categorizaciones, las participaciones, las primas, los bonos, que están sujetos a la tributación. Aplicando el Decreto Supremo 21.531, no está sujeto al pago de impuestos las siguientes remuneraciones. Primero, el aguinaldo de Navidad. Primero, el aguinaldo de Navidad. Segundo, los subsidios prefamiliar, matrimonial, de lactancia, de natalidad y de sepelio. Tercero,
no está sujeto al pago de impuestos los beneficios sociales por indemnización de tiempo de trabajo, los desahucios, ya sea por despido o ya sea por retiro voluntario. En cuarto lugar, no está sujeto al pago de impuesto las pensiones provenientes de jubilaciones, los subsidios de enfermedad, los subsidios de natalidad, los subsidios de sepelio, los subsidios por riesgos profesionales, las rentas de invalidez, las rentas de vejez y las rentas de muerte. En quinto lugar, no está sujeto al pago de impuesto las pensiones vitalicias provenientes del TGN. Las pensiones vitalicias provenientes del TGN. En los casos siguientes: beneméritos de la patria, excombatientes, jubilados beneméritos en general, inválidos, mutilados, madres, viudas, ex enfermeras de guerra y mutilados e inválidos del Ejército Nacional de la clase tropa en tiempo de paz. En séptimo lugar, no pagan impuestos los viáticos, los gastos de representación que estén respaldados con facturas, respaldos que deben corresponder a gastos relacionados con la actividad de la patronal. Punto de avance: salario básico y salario total. Salario básico y salario total. Se entiende por salario básico aquella retribución económica habitual que recibe el trabajador por el servicio o por el trabajo que realiza a favor de su empleador. La característica principal del salario básico es que no tiene adicionales como antigüedad, pluses, primas, horas extraordinarias y otros factores
que incrementen sus ingresos en la patronal. Se entiende por salario total, se entiende por salario total aquella retribución que recibe el trabajador y que, a diferencia del salario básico, incluye otros conceptos remuneratorios, tales como antigüedad, primas, horas extraordinarias, etcétera. Y la diferencia del salario básico con relación al salario total está con relación al cálculo de las indemnizaciones. Eso significa que cuando se efectúe los cálculos de indemnizaciones, se toma en cuenta el salario total, o sea, esto que incluye antigüedad, pluses, primas, y no se toma para el cálculo el salario básico. Punto de avance. Salario dominical. El día domingo, en materia laboral, tiene 3 tipos de tratamiento. El primer tratamiento es el domingo como feriado y un día de descanso. El domingo como feriado y un día de descanso. El segundo tratamiento es el domingo que, siendo feriado, efectivamente se trabaja. El tercer tratamiento es el domingo que, pese a no asistir al trabajo, se paga con el nombre de salario dominical. Se paga con el nombre de salario dominical. Estudiamos el primero. Domingo como feriado y un día de descanso. Domingo como feriado y un día de descanso. Se aplica el artículo 41 de la Ley General del Trabajo, donde se dispone que los días feriados son días inhábiles de la actividad laboral. Y el principal feriado que reconoce la Ley del Trabajo es el día domingo. Se aplica seguidamente el Decreto Supremo 21060. El día domingo, al ser un día feriado, existe suspensión de actividades públicas y privadas.
Estudiamos ahora el segundo tratamiento, domingo, que siendo feriado, efectivamente se trabaja. Se presenta cuando el trabajador asiste y efectivamente trabaja en día domingo. Se aplica el artículo 55 de la Ley General del Trabajo, donde dispone que los trabajos en días feriados, como es el caso del domingo, se paga con el 100% de recargo. Y luego aclara, el trabajo efectuado en día domingo se paga triple. El trabajo efectuado en día domingo se paga triple. Seguidamente se aplica el artículo 31 del decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, donde dispone que a elección del patrono, cuando realiza un trabajo en día domingo, puede compensar ese día de descanso con otro día de la semana siguiente. O alternativamente, puede pagar el 100% de recargo sobre el salario normal. Vemos el tercer tratamiento y hablamos del domingo que pese a no asistir al trabajo, se paga con el nombre de salario dominical. Apunte. El llamado Licenciado, salario dominical. Adelante. ¿pueden repetir, por favor, del tercer Con mucho tratamiento? gusto. Domingo que pese a no asistir al trabajo, se paga como salario dominical. Domingo que pese a no asistir al trabajo, se paga como salario dominical. ¿Logró apuntar, estimada estudiante? Sí, licenciado, muchas gracias. Con mucho gusto. Apunten entonces. El llamado salario dominical fue reconocido por el Estado boliviano en la década del 50. Y en aquella década fue considerado como un beneficio, subraye eso, beneficio, a favor del trabajador obrero y consiste en el pago de un jornal por domingo no trabajado. El año 2007, se dicta el Decreto Supremo 29.010, donde el salario dominical está definido como un incentivo que es diferente del haber básico, que es diferente de otros ingresos.
y que se paga tanto en el sector privado como en el sector público. Y fundamentalmente es un incentivo para los trabajadores obreros del sector productivo. El requisito Lisan, es que el obrero del sector productivo, adelante, ¿puedes repetir la última parte, por favor? estábamos hablando del Decreto Supremo 29.010. Decíamos que el Decreto Supremo 29.010 establece que este incentivo beneficia a los trabajadores obreros del sector privado como también del sector público, específicamente obreros del sector productivo. Y luego decíamos, el requisito es que el trabajador obrero en el transcurso de la semana cumpla a cabalidad con su horario completo de trabajo. Y con ello hemos terminado el tema del sueldo, el tema del salario, y seguidamente vemos el siguiente tema, que sería tema número 7, confirmen. ¿Tema número 7 o no? ¿Cómo es? Confirmen, jóvenes. Tema número 7, ¿es correcto? El tema del salario, ¿qué tema es, pues, jóvenes? Yo tengo perfectamente anotado, solamente estoy viendo si ustedes hacen seguimiento de sus apuntes. En mi caso es el número 5, licenciado. Le falta entonces tema. Condiciones generales es el 5. A ver, vamos a hacer una recapitulación. El primer tema de condiciones, ¿cuál fue? Jornada. Jornada laboral. Muy bien, ha sido la jornada laboral. El segundo tema, ¿cuál fue? ¿El descanso laboral? El descanso laboral. El tema del descanso fue el segundo tema. El tema número 3 que hemos estudiado. La vacación anual, licenciado. Muy bien, las vacaciones. El tema número 4, Salario y sueldo. salario y sueldo. Entonces, este sería el tema número 5, otras remuneraciones, ¿correcto? Sí, Este licenciado. sería el tema número 5, otras remuneraciones. Confirmen, pues, jóvenes. ¿Es correcto o no es Sí, correcto? sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, vamos a son de que ustedes descansen. ¿Qué otras remuneraciones vamos a identificar? A ver, ustedes me dictan, ¿qué otras remuneraciones tiene el trabajador? Fuera de un sueldo, de un salario, ¿qué otras remuneraciones tiene?
Bonos. Bonos. Luego, El aguinaldo, licenciado. ya, el Primas. aguinaldo. Luego, Primas. también las primas. Luego, Bonos de antigüedad. ya, dentro de la categoría de bonos, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Otras remuneraciones. Subsidios. Ya, subsidios. Muy bien. Aguinaldo, a ver, ¿qué saben del aguinaldo? ¿Cuál es nuestra noción que tienen del aguinaldo? Lo dice en sueldo anual, ¿no? También. Ya, Que se llamadas paga a al fin de sueldo año. anual, ¿no? Luego, ¿qué es un aguinaldo? ¿Qué es un sueldo anual? ¿A quiénes se paga? ¿Cuánto se paga? ¿Cómo se calcula? A ver, ¿creen ustedes que el tema del aguinaldo como sueldo de fin de año tiene mucho que ver con la Navidad, la Nochebuena o no? La señorita Carla Alejandra mueve la cabeza, asintiendo, dice sí, dice. ¿Por qué cree que tenga que ver con la Nochebuena y Navidad y todo ello? Bueno, todos sabemos, ¿no? Que cuando está llegando la Navidad, el papá, la mamá dice, hay aguinaldo. Con el aguinaldo vamos a poder comprar algo más, etcétera, y todo ello. Pero pregunta, ¿por qué no pagan el aguinaldo en el mes de julio, por ejemplo? ¿Por qué no en el mes de agosto? ¿Por qué siempre en diciembre? Porque por esas fechas no hay muchos gastos, porque en Navidad ya se generan muchos gastos, compartir con la familia, regalos. También sí pienso. Ya, me gusta la última palabra que dice regalos, dice, ¿no? En Navidad, Nochebuena, etcétera, la cultura occidental, lógicamente, tiene este concepto de la entrega de regalos. Bueno, para que ustedes tengan una noción de las otras remuneraciones, seguramente usted conoce de la historia de los tres Reyes Magos. ¿Conoce la historia de los tres Reyes Magos? No, licenciado. ¿No conoce el nacimiento del niño Dios y luego los tres Reyes Magos que van y hacen sus obsequios? El resto, el Alejandro dice que no. El resto, Sí, licenciado. Sí, ¿cómo se licenciado. llamaban esos Reyes Magos? Gaspar, Melchor y Baltasar. Baltasar. Muy bien, ¿no? ¿Por qué son recordados estos tres Reyes Magos? ¿Por qué la historia los recuerda tanto a los tres Reyes Magos? Porque estos Porque tres llevaron Reyes Magos... al Jesús, niño. Otra vez, por favor, otra vez. Bueno, son recordados porque le llevaron regalos, o bueno, presentes al niño Jesús. Ya, claro. Los tres Reyes Magos son recordados porque glorificaron el nacimiento del niño Jesús con el tema de algunos regalos que en aquellos momentos eran muy preciados en esos tiempos. Eso que entregaron los Reyes Magos jóvenes se llama guinot. Y esa es la procedencia del aguinaldo. El aguinaldo viene de la palabra guinot, porque guinot traducido al castellano significa dádiva, significa regalo. Entonces, así como los tres Reyes Magos, celebrando el nacimiento del niño Dios, entregaron estos presentes, entonces el empleador entendió también que en estas fechas de celebrar el nacimiento del niño Dios, también él podía entregar presentes y regalos a sus trabajadores, pero no a todos, solamente a aquellos trabajadores que indudablemente habían tenido una
decidida participación en la actividad productiva de la patronal. Pero al tener un origen religioso el tema del aguinaldo, entonces no tenía carácter obligatorio. Por ejemplo, ¿está obligado su papá a regalarle en Nochebuena y en Navidad un regalo? No. Licenciado, siempre y cuando que te portes bien. Ya, pero aún así no es una obligación, ¿no? Aún así no es una obligación. Usted no debe esperar el regalo, decir, tiene que haber regalo por su obligación del papá, etc. No, no es una obligación. Pero es un desprendimiento que hace el papá, bueno, porque ustedes son sus hijos y de alguna manera quiere que estén felices ese día, etc. Pero hay un regalo, hay un presente, así sea una media, o así sea un calcetín, o así sea un simple abrazo, hay un regalo de por medio. No siempre me ha abrazado mi papá todo el año, pero este año me ha abrazado a fin de año, qué lindo, me he sentido abrazado por mi papá, etc. Con el correr del tiempo, porque el tema de dar a unos regalos y no dar a otros implicaba una especie de diferencia y lógicamente marcaba la desmotivación del trabajador, se reconoció el tema del regalo como un derecho del trabajador y se dio el nombre de aguinaldo. Entonces, hoy el aguinaldo es otro de los derechos de carácter social netamente económico que tiene el trabajador. Cumple el tiempo de trabajo que dice la ley, entonces lógicamente tiene derecho a lo que viene a ser el tema del aguinaldo. Por regla general, usted necesita pasar los 3 meses. Su tiempo de trabajo necesita 3 meses. Lo ideal es que usted pase el año. Pero si usted pasa 3 meses, entonces usted ya tiene derecho a un aguinaldo. Y usted se va a percatar. Su primer trabajito que usted va a tener, o la primera actividad laboral que usted va a tener, no va a llegar a los 3 meses. Lo van a contratar 2 meses y 28 días los van a contratar. ¿Por qué? Porque no quieren sobrepasar los 3 meses. ¿Por qué? Porque se genera el derecho de el aguinaldo. Entonces, hoy todavía el tema del aguinaldo tiene esa influencia de carácter religiosa. Muchos de ustedes dirán, pero hay libertad de culto en el Estado boliviano, no todos estamos obligados a la Nochebuena y al tema del Niño Dios. Claro, hay libertad de culto, libertad de religión. Los católicos estamos afanados en la temática de la Nochebuena y todo ello. Tal vez otros que profesan otra religión no. Conocí a algunos estudiantes que pertenecían a otras ideologías religiosas, pues no, el 24 de diciembre para ellos, por ejemplo, era un día común, el 25 de diciembre era un día común. No había mayor cambio en la actitud de estos jóvenes o de estas personas. Pero aún pese a eso, a esa proclamación, por ejemplo, de lo que viene a ser el tema de que mi religión a mí no me permite tener la concepción del Niño Dios y la Navidad y todo ello. Pero acatan el feriado del 25, no sé si ustedes se han dado cuenta. ¿Acatan o no acatan de cualquier religión, acatan o no acatan el tema del 25 de diciembre como feriado? Entonces, quien proclama una posición distinta tampoco debería respetar el 25 de diciembre, el día del feriado, y debería estar trabajando. Entonces, hay conceptos de esta naturaleza que están involucrados dentro del tema del aguinaldo. Pero, eso sí, el tema del aguinaldo coincide con estas fechas de fin de año, con las fiestas de Nochebuena y Navidad, porque definitivamente todavía tiene ese vínculo de que el aguinaldo implica como una especie de regalo que se le da al trabajador. En realidad no es un regalo, pero tiene la noción de ser un regalo, porque el trabajador recibe un sueldo íntegro, total. Si, por ejemplo, en el curso del año recibe un salario de 6.000 y con descuento sale con 5.000 bolivianos, cuando llega el tema del aguinaldo no está sujeto a descuento, ni impuestos, ni aportes. Recibe el total
del sueldo del salario. Por eso le gusta al trabajador el sueldo y el salario. Con relación al tema del sueldo y salario anual, ustedes van a ver que cuando hay el aguinaldo, entonces el papá y la mamá siempre está comprando, o ya está comprando un juego de living, ya está comprando cocinas nuevas, etcétera, porque entiende que pueden regalar con esa plata que el empleador les da para mejora de la casa. Hay otro concepto que aparece y son las primas. Y una prima tiene una noción de ser un premio. Prima es equivalente a premio, puesto que el antecedente de la prima está en el tema de premiar por parte del empleador a sus trabajadores que han sido trabajadores que han cumplido con la jornada laboral, trabajadores que han cumplido con el servicio, trabajadores que han sido muy aptos, muy idóneos, que no han producido ningún inconveniente en la patronal, trabajadores que han hecho productos que nunca han merecido reclamo de los consumidores, etc. Frente a esos temas, entonces el empleador vio la temática de premiar a su trabajador. Es como ustedes en casa. Si ustedes en casa se portan bien, son aspectos positivos, contribuyen al hogar, ¿creen ustedes que el papá no les va a premiar a ustedes? A ver, cuando usted lleva su calificación de fin de año de la universidad, ¿logra arrancarle una sonrisa a su papá y a su mamá cuando le muestra sus calificaciones que ha aprobado la materia? Alguien dice, tal vez no, dicen. Hay rostros así como que, no sé, en duda lo que dice, algo por el estilo. Pero alguna vez le han preguntado a su papá si se siente o no se siente feliz por una calificación buena que su hijo ha traído. Nunca ustedes han llevado su examen y han movido las cejas y los ojos y le han mostrado a su papá, ¿qué dice esto? ¿Qué dice esto? 100, ¿no ve? ¿Cómo se pronuncia? 100. ¿Te genera o no te genera una sonrisa? Cualquier papá dice, sí, efectivamente, todo lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy gastando, tiene su rédito. Mira, sacas unos 100. Y ustedes van a ver que el papá los va a premiar. Primero, desde un simple abrazo. Ayer un estudiante me decía, no, mi papá a mí me dice, es tu deber, debo sacar buenas notas. ¿No? Dice, mi papá a mí no me da premio, pero me dice, es tu deber. Pero el solo hecho que su papá le diga su deber de usted, ya le ha tomado en cuenta que usted ha hecho algo positivo para la familia. Peor sería que el papá le diga, he sacado este 100, y el papá ni le diga ni A ni Z. Y usted va a ver que cuando lleva su buena calificación, es un aspecto positivo para el hogar, no hace renegar, no da dolores de cabeza, etc. Su papá un día le va a secar, le va a llevar al cine, le va a llevar a comer un pollito por ahí, le va a llevar a tomar un helado, un día se va a comprar un zapato que usted no lo esperaba, etc. Le va a premiar. Pero ¿cree usted que le premiaría si usted, por ejemplo, llega a las 4 de la madrugada a su casa? A ver, respondan. No, licenciado. Va a retar. No, ¿no ve? Entonces, su papá les premia si ustedes llevan, ¿qué dice esto? ¿Qué dice esto? Sobre 100, 10, ¿qué te parece? 10 sobre 100. ¿Creen que usted, su papá, se va a sentir feliz y los va a premiar al día siguiente y todo lo demás? ¿Qué tal? ¿Les va a premiar por incendiar la televisión, etcétera? Estaba haciendo un experimento y se incendió la tele. ¿Les van a premiar o no? No, licenciado. No, Le estaba enseñando a mi hermanito menor a que sirva a la casa sirviendo leche hervida y el hermanito menor con el rostro bien quemadito y todo lo demás. ¿Les va a premiar el papá? Obviamente que no. En la misma lógica se ha armado el tema de la prima. Mientras mayor positiva sea la actividad del trabajador y mientras mayores réditos tenga el empleador, entonces hay que tener una prima, un premio. Entonces ahí aparece el concepto de la prima, que en el caso de la legislación boliviana hay un requisito para que se pague la prima. Eso marca la diferencia con el aguinaldo. El requisito es que tenga que existir ganancia efectiva del empleador. Si hay ganancia del empleador, entonces hay derecho a la prima.
Luego aparece el otro concepto, bonos. Es otra gratificación económica extra que recibe el trabajador por concepto de la actividad laboral y por haber cumplido ciertos requisitos y ciertas condiciones establecidos por la ley y por el empleador. Hablemos del bono de antigüedad. La antigüedad está determinado por el tiempo de estabilidad laboral, por el tiempo que usted desempeña el trabajo en el transcurso de los años. No es lo mismo ser un trabajador con una antigüedad de 3 meses que un trabajador de antigüedad de 3 años y con relación a 30 años. ¿Es correcto o no el razonamiento? Sí. Muy bien. Ahora vemos por qué se paga el bono de antigüedad. Y hay 2 nociones por las cuales se tiene que pagar el bono de antigüedad. No estamos avanzando, estoy preambulando para que ustedes escuchen. Yo les voy a decir, apunten, como de costumbre, es para que ustedes entren en contexto, para que más o menos traten de entender de qué se trata estas otras remuneraciones. Entonces, ¿por qué nos pagan bono de antigüedad? Primero, por el tiempo de permanencia que estamos frente al empleador. Y eso tiene consecuencias importantes. Primera consecuencia, el tiempo que usted está en la patronal se ha perfeccionado, se ha capacitado en el ámbito laboral. ¿Es correcto el razonamiento o no están de acuerdo? Es correcto, licenciado. Sí, ¿no? ¿A quién le confiaría usted su bicicleta? ¿Al niño de 3 o 2 años o al niño de 8 años? ¿A quién le confía usted la bicicleta? De 8 Al años. de 8 años. ¿Por qué al de 8 y por qué no al de 3 años? Los 2 son niños, pero ¿por qué no al de 3 y por qué al de 8 sí? Usted mismo está dando una respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño de 8 años ya ha adquirido pues el hábito psicomotor. Él ya sabe, hasta se sube al vuelo a la bicicleta, baja al vuelo de la bicicleta, etc. En cambio, el niño de 3 años o 2 años recién va a adquirir el hábito psicomotor de agarrar una bicicleta, mantener el equilibrio en la bicicleta y luego impulsarse solo en la bicicleta. ¿Por qué creen que hay pues los triciclos jóvenes? ¿Alguna vez ustedes han tenido un triciclo o no? ¿O directo han manejado una bicicleta? Directo, dice. No creo directo, pero eso debe ser ya, digamos, a sus 10 años, 11 años, 8 años, pero no me diga que a sus 2 años ha manejado directo bicicleta, ¿no? sin sus llantas auxiliares al costado. Todos los niños empiezan con su triciclo, por eso es triciclo, 3 ruedas, porque les da el equilibrio hasta que agarren confianza, luego agarran hábito, etcétera, y empiezan ya a manejar la bicicleta y luego de la bicicleta la moto, etcétera. Lo mismo pasa con el trabajador. El trabajador con el tiempo de la actividad laboral adquiere mayor hábito, mayor destreza, mayor capacitación. ¿Usted ha escuchado hablar del trabajador junior y del trabajador senior? A ustedes les van a decir, lo voy a contratar como contador público, pero junior, no senior. ¿Ha escuchado o nunca ha escuchado? No. Muy bien, por la simple noción, junior y senior. ¿Qué les da la idea de junior y senior? A ver, Junior cuando dicen, por este joven. es el junior de la casa, dicen, ¿no ve? ¿Qué quiere decir con eso? Que es más joven y más pequeño, y el otro senior es más mayor. Ya, bueno, el junior es el chico de la casa, es el joven que recién está aprendiendo la vida práctica. Por eso se dice, eres joven, ¿qué vamos a hacer? Es tu inexperiencia lo que te ha llevado a esto, decimos, ¿no? En cambio, el senior es aquella persona que no precisamente es el mayor, ¿no? Pero es el que lógicamente tiene ya una mejor concepción de lo bueno, de lo malo y de lo que es lo correcto. ¿Por qué cree usted que el papá es más correcto en su decisión que usted mismo? Porque tiene más experiencia. Tiene más experiencia, ha vivido más la vida. Él sabe que le va a pasar eso y usted, pero le desafía todavía al poder del papá y dice, no, que mi vida es mi vida, etcétera, y cosas como esas, y usted luego aparece como, tenías razón, me ha pasado esto.
Entonces, el bono de antigüedad está en base a eso, al perfeccionamiento del trabajador. Mientras más tenga tiempo de actividad laboral, más se perfecciona nuestro trabajador. Cuando usted sienta, cuando usted piense que se ha cansado de la actividad laboral, usted recuerde estas palabras. A usted le están pagando para capacitarse. A usted le están pagando ¿para qué? Para que usted se perfeccione en la materia o en el ámbito que usted se va a desempeñar. Por lo menos a mis estudiantes yo les digo eso cuando me dicen que están cansados de trabajar y eso que tienen 27 añitos. Me dicen, ya estamos cansados de trabajar. Yo les digo, no se olvide que le están pagando a usted para capacitarse, para que usted mejore. No lo había visto desde ese punto de vista. Ahora ya lo ve, ya lo sabe. Ame su trabajo y siga trabajando correctamente en su actividad laboral. Y el otro factor que genera el tema del bono de antigüedad, lógicamente, es el desgaste físico que tiene el trabajador. Toda actividad laboral implica desgaste. A ver, yo le pregunto a todo el joven estudiantado, ¿qué pasa si las 24 horas está con el bolígrafo escribiendo y escribiendo? Te va a venir un dolor en la mano. Claro, momentáneamente tal vez un leve cansancio, pero seguidamente, continuamente va a ver usted que se va a ir deformando los huesos de los dedos. Continuamente, se va a ir deformando sus huesitos y todo lo demás. ¿Qué pasa si tiene una actividad rutinaria? Por ejemplo, a ver, usted es chofer. ¿Qué pasa si usted es chofer? Qué lindo es manejar el auto, ¿no ve? Maneja usted su auto, sale a la calle, maneja y luego empieza usted a hacer el análisis médico de su estructura ósea y de repente el médico le dice, mire señor, usted tiene picos de loro en las vértebras. Usted se imagina el pico del loro, ¿cómo es el piquito del loro, no ve? Perfecto, las vértebras se vuelven así, o sea, se van gastando en ese sentido. Y usted dice, pero si toda mi vida yo no he hecho nada malo, he manejado auto, precisamente eso es lo que le ha generado el desgaste. Porque no es cierto que nuestras calles no son rectas. Usted entra, está manejando su auto y su auto ya suena porque ya se ha entrado a un hoyo, ya se ha entrado a un canal, ya se ha entrado a un pavimento deshecho, ya estaba un camino ahí volteado. Usted ha sufrido los efectos, su sistema óseo ha funcionado y se ha desgastado. Entonces, la actividad del trabajo, cualquier trabajo, está provocando el tema del desgaste físico, del desgaste intelectual de los trabajadores. Hay trabajadores que se han desgastado intelectualmente, que lógicamente han caído en ciertas enfermedades serias, mentalmente hablando. Japón reportaba por el tema del exceso de trabajo. Japón reportó, uno de los países primeros que reportó, que había mayor suicidio por el tema del trabajo. Los trabajadores se suicidaban porque no podían sostener el ritmo de la actividad laboral. Usted ha visto que las convocatorias que salen dice, se requiere trabajador dispuesto a trabajar con presión laboral, dice. ¿Han escuchado eso? ¿Han visto alguna vez esas convocatorias donde dice se requiere trabajador que trabaje con alta presión laboral? Dice. ¿Han visto o no? Sí, licenciado. Claro, ¿no? Eso quiere decir que el trabajador esté con una aptitud al 100%, conozca muy bien, tenga la mayor destreza para desarrollar la actividad. Un día un amigo me dice, oye Ricardo, ¿me acompañas un ratito? Voy a hacer una entrevista de trabajo y de ahí nos vamos. Dios mediante tal vez tenga este trabajo. Y le digo, no, claro, te acompaño y luego de ahí nos vamos. Me fui con él a su lugar donde él estaba buscando, lo iban a contratar de abogado. Bueno, estaban entrevistándolo y todo lo demás, yo estaba sentadito ahí esperando y todo ello, y sale una señorita, y me dice, ¿usted es el doctor? No, yo le digo, sí, pero no me ha dado tiempo a decirle cuál de los doctores era, ¿no? Usted me ha dicho, ¿usted es el doctor? Yo dije, sí, automáticamente. Y me dijo, pase. Me hizo pasar y me pasó unos documentos y me dijo, tiene que preparar en estos momentos la contestación a esto.
Y yo le dije, ¿es necesario? Le dije, sí, es necesario por regla general. Bueno, debe ser la regla de esta institución que para esperar hay que hacer un memorial. Yo agarré y redacté, ¿no? En cuestión de unos 15 o 20 minutos redacté y todo lo más. Ahí tiene 4 hojas, ¿no? Y mi amigo sale y dice, ya me han entrevistado, ahora me van a hacer la prueba práctica. Y sale la secretaria, la misma señorita, sale y dice, pero ya le hemos hecho la prueba práctica. No, él ha dado el examen, no, ahora el práctico tiene que dar. ¿Se dan cuenta? O sea, yo ni siquiera fui a la entrevista, pero me hicieron dar un examen práctico en ese momento. Respondí un memorial y todo lo demás. Hay que estar aptos para la actividad laboral. Entonces el trabajador empieza a desgastarse, empieza a tener una y otra condición, etcétera, y punto. Hay que retribuirle económicamente. ¿Por qué? Porque lógicamente el trabajador, al estar al servicio de su empleador, ha invertido energía física, energía intelectual, y lógicamente eso genera un desgaste. Por eso la ley dice, compensación, bono de antigüedad. Ahora, el bono de producción. El bono de producción está orientado fundamentalmente a superar las metas que normalmente tiene la actividad productiva del empleador. Si el empleador y el sindicato se ponen de acuerdo y prefijan una meta para alcanzar, y si se alcanza la meta productiva, entonces surge el derecho para el trabajador de tener lógicamente un incremento salarial, no un incremento salarial correctamente, sino tener un plus económicamente por concepto de bono de producción. La propia ley dice, ¿no? En el bono de producción se va más allá de las metas establecidas. Consiguientemente, hay un esfuerzo también extra que se invierte. El trabajador de su rutina normal tuvo una rutina extraordinaria y por eso hay que remunerarle con el bono de producción. Luego existe otra categoría que se llama el subsidio fronterizo, que está compensando la actividad laboral económicamente de aquellos trabajadores que desarrollan su actividad en el ámbito fronterizo. No es lo mismo trabajar en la ciudad que trabajar en un lugar fronterizo. ¿Usted se percata de esa realidad o no? Sí, licenciado. A ver, similar a lo que usted vaya de excursiones. Si usted se va de excursiones a río abajo, tiene que llevar su comidita, tiene que llevar su refresquito, todo ello para pasar su excursión, ¿o no? Sí, licenciado. Licenciado. Claro. Entonces, la misma lógica pasa con el trabajador que esté en frontera. No es una rutina normal, no es una rutina común y corriente. Por ello es que el Estado y la ley determina que a estos hay que pagarles también este llamado subsidio fronterizo. Bien, hemos preambulado entonces nuestro avance de materia y vamos con el tema número 5 entonces. Y hacemos referencia a otras remuneraciones. ¿Qué lo tienen, jóvenes? 10 y 28. Las 10 y 28. Muy bien, 10 y 28. Nos queda 2 minutos de actividad. Aguinaldo de Navidad. Aguinaldo de Navidad. Concepto. Se entiende por aguinaldo de Navidad la obligación patronal de pagar anualmente a todo trabajador que tenga el mínimo legal de trabajo con un sueldo, con un salario promedio, exista o no ganancias en la empresa. Reitero el concepto. Se entiende por aguinaldo la obligación patronal de pagar anualmente a todo trabajador que tenga el mínimo legal de trabajo con un sueldo, con un salario promedio, exista o no ganancias en la empresa. En segundo lugar, usted apunta que el aguinaldo en Bolivia data del año 1944.
a través de la ley del aguinaldo de Navidad. Desde aquel año 1944 hasta el presente, existen distintas normas jurídicas que regulan el aguinaldo. De todas estas normas jurídicas, los aspectos legales más importantes del aguinaldo son los siguientes. Los aspectos legales más importantes del aguinaldo somos la siguiente semana, jóvenes, de clase.